Sean todos bienvenidos a este podcast de realidad y desafíos. Este podcast donde exploraremos los problemas sociales, económicos y políticos de América Latina. Mi nombre es Daniela Chuya y hoy abordaremos la pobreza en Ecuador y en nuestra región. Este es un espacio para cuestionar y entender los problemas de nuestra sociedad, quien nos ayudará a desglosar este tema y guiar las conversaciones con nuestra invitada. Nos acompaña hoy la licenciada Dolores Castañeda, una experta que ha trabajado en desarrollo social y reducción de pobreza en Ecuador. Su experiencia, su experiencia en el terreno nos ofrece una perspectiva única. Cada panelista en esta entrevista hará una pregunta según el subtema correspondiente para profundizar en la realidad de la pobreza en Ecuador. Nuestra trabajadora social compartirá sus reflexiones y recomendaciones para enfrentar los desafíos. En este episodio se aborda la pobreza desde sus causas hasta sus impactos y soluciones. A lo largo del programa nos acompaña la antes mencionada licenciada, quien compartirá sus experiencias del terreno, permitiéndonos ver más allá de las cifras. Para abordar el tema de la pobreza debemos analizar los distintos factores que la rodean. Vamos a ver cómo el contexto socioeconómico, las causas históricas, el acceso a servicios básicos y las políticas públicas afectan esta problemática. Saludos cordiales, soy Sheila Burgo. Hoy vamos a contexto socioeconómico en Ecuador y en América Latina. Para comprender la magnitud de la pobreza en Ecuador, empecemos explorando el contexto que se desarrolla. ¿Qué significa vivir en pobreza en este país y América Latina? Pues en América Latina es una de las regiones más desigualdades del mundo. En Ecuador aproximadamente el 25% de la población vive en pobreza, mientras que el 10% está en pobreza extrema. ¿Esto qué significa? Que muchas familias tienen dificultades para satisfacer necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda. Es alarmante ver cómo los factores económicos afectan la vida diaria de tantas personas en nuestro país. ¿Qué piensas sobre cómo se refleja esto en las comunidades específicas? Buenas noches, mi nombre es Margaret Filces. Quisiera añadir que en las zonas rurales la pobreza es aún más pronunciada. Según el INEC del Ecuador, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, revela que eh, la tasa de pobreza es del 40%, lo cual demuestra que estas comunidades enfrentan desafíos aún más grandes. A nuestra invitada, permítame preguntarle, desde su experiencia en el terreno, ¿cuáles dirías que son los factores más determinantes que afectan a las personas en situación de pobreza en las comunidades donde trabajas? Buenas noches. De acuerdo a la primera pregunta, ¿cuál es uno de los factores determinantes que afectan a las personas en situación de pobreza en las comunidades, por ejemplo, en las que yo trabajo? Creo profundamente que una es la falta de acceso a la educación. Conocemos que la educación está estrechamente relacionada con la pobreza. Conocemos que cuando existen este tipo de problemática, la mayoría de los jóvenes deja de asistir a las instituciones educativas, ya sea porque sus padres tienen subempleos o empleos temporales o empleos informales. En el lugar donde yo trabajo es sociovivienda. Este es un sector muy vulnerable para toda la población. La mayoría de los habitantes tienen trabajos informales y con ello esto arrastra a que sus hijos dejen sus estudios. Algunos de los jóvenes, de acuerdo a las estadísticas que se ha establecido, pues están dentro de lo que es el consumo de drogas o dentro de la delincuencia. Este sector ha sido considerado uno de los más vulnerables y peligrosos de la ciudad de Guayaquil. Si hablamos de esta comunidad, pues la problemática es sumamente preocupante. Repito que una de las situaciones que determina este factor es la falta de educación, la falta de empleo, la falta de opciones y la falta de oportunidades que con esto se pierden. Después de ver el contexto, analicemos por qué persiste la pobreza. Las causas estructurales de este problema son profundas y complejas y entenderás que nos ayudará a ver cómo se puede hacer.
La pobreza en América Latina tiene raíces en modelos económicos extractivos y en políticas que han beneficiado a sectores específicos en lugar de generar un crecimiento inclusivo. En Ecuador, la economía ha dependido en gran parte de los recursos como el petróleo y la agricultura, limitando las oportunidades laborales estables. Es interesante ver cómo la historia económica sigue impactando a las generaciones actuales. ¿Crees que hay sectores específicos que siguen afectando de forma negativa a las comunidades más vulnerables? Según estudios del Banco Mundial, la dependencia en recursos no renovables generan inestabilidad económica, afectando más a las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad cuando hay crisis en estos factores, en estos sectores, perdón. Tenemos una siguiente pregunta para usted, licenciada. ¿Considera que la estructura económica y las políticas de gobiernos actuales en Ecuador contribuyen a perpetuar la pobreza? ¿Qué factores económicos específicos dificultan la mejora de estas comunidades? Sí. La estructura política y económica del Ecuador, como muchos otros países de Latinoamérica, ha perpetuado que haya una gran magnitud de pobreza y desigualdad dentro de lo que es el pueblo ecuatoriano, sobre todo en estas zonas rurales, que hay gran necesidad en todos los ámbitos, sobre todo, por ejemplo, en los servicios básicos, entre otros. ¿Cuáles serían estos factores económicos que dificultan las mejoras? Pues sin duda alguna la falta de empleo. La falta de empleo, esto hace que el problema se ahonde. ¿Por qué se ahonda este problema? Porque con la falta de empleo, pues, derivan muchas situaciones dentro de estas familias. En la zona donde yo trabajo, pues es una zona sumamente vulnerable. Y con ello, mucho más se deberían aplicar políticas que ayuden a mejorar. No se puede negar que sí hay muchas situaciones que se están tratando de que en estas zonas salgan adelante, pero aún se necesita más de los entes gubernamentales para que haya propósitos buenos y mejoras dentro de estas zonas rurales. Tema 3. Impacto en salud y bienestar. Sabemos que la pobreza tiene consecuencias directas en la salud física y mental de las personas. Hablemos sobre cómo la falta de acceso a servicios de salud puede afectar a aquellos que viven en pobreza. Las personas de escasos recursos económicos suelen tener acceso limitado a atención médica, especialmente en las zonas rurales, como ya lo mencioné anteriormente. Esto afecta ya que se agravan enfermedades y reduce la esperanza de vida. De igual manera, la pobreza también afecta a la salud mental, generando altos niveles de estrés y ansiedad debido a la inseguridad económica y a la falta también de recursos. Es sorprendente cómo la pobreza impacta no solo la salud física, sino también el bienestar emocional de las personas. Creo que es un aspecto del que no se habla lo suficiente. El 80% de las personas en situaciones de pobreza extrema en el Ecuador no cuentan con un seguro médico, lo cual aumenta su vulnerabilidad en términos de salud. Licenciada, ¿qué rol juega el acceso limitado a servicios de salud, tanto física como mental, en la perpetuación de la pobreza en las comunidades donde trabaja? ¿Cómo afecta esto el bienestar de las personas? En el artículo 32 de la Constitución del Ecuador nos indica que la salud es un derecho que el Estado debe brindarnos. Cuando hablamos de que el Estado debe brindarnos, en ello nos encierra la alimentación, el agua, servicios básicos, entre otros. Esto sí perpetúa sobre todo dentro de las comunidades de bajos recursos económicos. Esto es una problemática que se vive desde muchos años anteriores. Podemos decir no solo en la comunidad donde yo trabajo, podemos mencionar Sociovivienda, podemos mencionar Monte Sinaí, que es un lugar donde es sumamente, existe la pobreza en gran magnitud, que aún existen muchas personas que siguen invadiendo al sur de la ciudad de Guayaquil, entre otras ciudades del Ecuador. ¿Que afecta el bienestar de las personas? Claro que sí las afecta, porque si no hay salud, si no hay alimentación,
si no hay una buena estructura donde nosotros podamos tener un hogar, afecta no solo la parte psicológica, afecta la parte social. También esto involucra que haya un mayor índice de violencia. Es por eso que los entes gubernamentales hay que prestar mayor atención en esto, en esta necesidad o en estas necesidades que le hace falta al pueblo. Acceso a educación y oportunidades. La educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza, pero muchos también en situación de pobreza no pueden acceder a una educación de calidad. Veamos cómo esto afecta las oportunidades futuras de esas personas. En Ecuador, la falta de acceso en educación de calidad es una de las principales barreras para salir de la pobreza. Esto implica que se limita el acceso a empleos bien remunerados y perpetúa el ciclo de pobreza. La educación debería ser un derecho universal, pero vemos que muchas personas en situación de pobreza no pueden acceder a ella. Esto es un problema estructural que afecta a la movilidad social. De igual manera, en Ecuador, el 40% de los niños de las familias en pobreza extrema no termina la educación básica, lo cual reduce drásticamente sus posibilidades de mejorar su situación económica. Licenciada, permítame preguntarle, desde su experiencia, ¿cómo afecta la falta de acceso a educación de calidad y a oportunidades laborales en el ciclo de pobreza? ¿Ha visto usted algún ejemplo específico en las comunidades donde trabaja? Dentro de lo que es mi experiencia, he tenido muchas situaciones con jóvenes que han tenido que retirarse de las instituciones educativas a pesar de que se ha aplicado todo un plan de contingencia para que ellos continúen. Pero la pobreza de sus padres o situaciones X que se han presentado, ellos han tenido que desertar dentro de las instituciones educativas. Jóvenes que han sido o que son brillantes y lamentablemente no tienen la oportunidad de continuar en lo que es el ámbito educativo. La educación es el arma más poderosa del mundo, Nelson Mandela. ¿Por qué nos indica que la educación es el arma más poderosa? Porque a través de ello es donde vamos a romper vínculos de progreso. Es aquella que va a permitir que los jóvenes que hoy están cursando colegios, mañana puedan tener mejores oportunidades laborales. Si estos jóvenes que desertan dentro de la educación se verán obligados a estar en la calle, se verán obligados a tomar rumbos inciertos, se verán obligados pues a depender exclusivamente de lo que es una vida no favorable para ellos. Finalmente, hablamos sobre las políticas públicas y las iniciativas locales. ¿Qué medidas realmente efectivas para reducir la pobreza de manera sostenible? Entre Ecuador existen programas de ayuda social, pero muchos de ellos temporalmente o suficientes para cubrir las necesidades de la población. La iniciativa aquí es el desarrollo comunitario que, aunque es útil, suelen depender de financiamientos externos y no siempre son sostenibles. Es importante que las políticas públicas sean continuas y sostenibles para realmente ayudar a las comunidades a largo plazo. Se ha comprobado que políticas de inclusión económica y acceso a educación tienen un impacto directo en la reducción de la pobreza, pero la implementación es un desafío. En base a lo acotado, estimada licenciada, ¿existen iniciativas o políticas públicas que en su experiencia realmente marquen una diferencia en la vida de las personas en situación de pobreza? ¿Qué se necesita para que estos proyectos sean sostenibles a largo plazo? Sí existen iniciativas políticas públicas que han permitido que muchos jóvenes, muchos padres de familia logren tener una estabilidad dentro de lo que es sus hogares. Podemos mencionar, hoy en día podemos encontrar muchas becas para los jóvenes que les permite, más allá de lo económico, ingresar en el campo educativo y con ello pues tener más oportunidades laborales. Eh, ¿Qué es lo que hace falta? Sí hay, pero hace falta dentro de lo que es el marco del hogar, que los padres de familia tengan más oportunidades laborales. Esas serían las políticas que tendrían que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando un padre de familia tiene un trabajo estable,
su remuneración es mensual, entonces esa familia va a estabilizarse, sus hijos van a tener educación de calidad o por lo menos no va a haber diserción dentro de esos hogares, van a tener una buena alimentación, van a tener una igualdad de derecho con otros jóvenes. En sí, esas deberían ser las políticas públicas que deben de emplearse más aún. Los programas a corto plazo, como el bono, pues son solo un paliativo para cierta cantidad de personas muy minúsculas. Esa cantidad de personas son minúsculas porque es una cantidad pequeña del Ecuador y es una remuneración que si lo vemos por familia es poca, si lo vemos para el Estado es mucho. Entonces eso es a corto plazo. Debemos como país, como política pública, ¿sí?, generar más empleo. Eso sí es a largo plazo. Eso creo que es lo primordial dentro de las familias y con ello vendría educación, salud, bienestar, alimentación, servicios básicos, entre otros. Muchas gracias. Nuestra invitada resalta la importancia de políticas públicas sostenibles y el papel de las comunidades en la lucha contra la pobreza. Señala que el compromiso de todos los sectores es la clave para generar cambios a largo plazo. Hoy abordamos las causas, impactos y posibles soluciones a la pobreza en Ecuador y América Latina. Hablamos sobre la importancia de la educación, la salud y las políticas públicas en la lucha contra la pobreza. Gracias por acompañarnos. La pobreza es un problema que requiere del esfuerzo de todos para encontrar soluciones. En este caso, recuerden que uno puede compartir sus ideas en nuestras redes sociales. Nuestro próximo episodio tratará sobre la educación en tiempos de crisis en América Latina. No se lo puedan perder, no se lo pueden perder. Gracias por escuchar Realidad y Desafíos. Esperamos que nuestra discusión junto con nuestra invitada del día de hoy haya sido enriquecedora. Hasta la próxima.